Como lo hicimos la semana anterior, el primero de los capítulos, Ageo. Si alguien pregunta dónde está, es el tercer libro antes de terminar el Antiguo Testamento, profeta Ageo. Y leemos de la siguiente manera: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Aquí tenemos ahora sí nuestro ingreso, luego de que estuvimos viendo un poco de la parte histórica, después de que estuvimos viendo también un poco de la parte geográfica la semana anterior y la parte teológica. Entonces ahora al fin vamos ingresando a lo que es el texto y vamos a estar hoy concentrándonos en el primer capítulo, a ver si es viable o posible que podamos terminar. Así que acabamos de leer el primer capítulo. Quiero ver qué cosas les llamaron la atención del primer capítulo del libro. A ver, ¿quién me quiere decir? Ya que han estado leyéndolo, ya que han estado estudiándolo y orando a Dios, ¿qué cosas han llamado la atención o les llama la atención de este primer capítulo? ¿Sí? De las cosas del Señor. El mensaje de fondo, ¿correcto? ¿Verdad? Declara el Señor, así dice el Señor, ha dicho el Señor. Verso 5, verso 7, consideren bien sus caminos, ¿sí? ¿Correcto?
Ujú. Eso, las consecuencias de la desobediencia. Ajá. Alguien más, solo estamos practicando el método inductivo y estamos en la primera parte, observaciones. ¿Qué otra cosa observaron de ese primer capítulo? ¿Qué les llamó la atención? Sí, hermana. El Señor cumpliendo lo que había dicho en caso de la desobediencia, correcto, ¿verdad? Viene ahí también. ¿Algo más? ¿Qué personajes aparecen ahí? Ageo, Zorobabel, Josué, Darío, y también aparece por ahí, después del versículo 12, el remanente o el resto del pueblo, ¿verdad? Es interesante que esta profecía en el primer versículo da la fecha de la profecía. Era muy interesante. Ageo tiene, básicamente se dice, 4 profecías. 4 profecías. Una completa en todo el capítulo primero y las otras 3 en el capítulo segundo. Interesante, la tercera y cuarta se dieron el mismo día. Pero Ageo se preocupa porque nosotros sepamos cuándo fue y nos da una fecha, una ubicación histórica para que veamos en qué momento fue y tengamos esa referencia. Y una referencia dirigida a un rey gentil, ¿se dan cuenta? O sea, del rey Darío. No podían decir de un rey judío o de un rey israelita porque no habían, ¿verdad? Entonces, mire qué montón de observaciones con solo ir leyendo así por encimita podemos empezar a encontrar. Ahora, hoy vamos a hablar un poco entonces de ese primer capítulo. El autor es entonces Ageo. ¿Qué sabemos de Ageo? Bueno, por lo que vemos en el texto, era un profeta, ¿no es cierto? Un mensajero de Dios que traía la palabra de Dios al pueblo. Ese es el oficio del profeta, traer la palabra de Dios al pueblo. ¿Cuál es el oficio del sacerdote? Traer lo que el pueblo ofrece delante de Dios, ¿verdad? En ese sentido, el profeta y el sacerdote eran mediadores entre el pueblo y Dios. El sacerdote ofreciendo las ofrendas por los pecados del pueblo, ¿verdad? Trayendo al Señor junto con las peticiones, comunicando a Dios lo que el pueblo decía. Y el profeta es la labor inversa, es Dios hablando al pueblo por medio de un profeta. Entonces, los dos eran oficios mediadores entre Dios y los hombres, que en Cristo se cumplen ambos oficios. Él es el sacerdote, Él es la ofrenda, pero Él es el profeta, ¿sí? El versículo 13, Él está describiendo lo que Dios le dice en primera persona, pero lo que el pueblo hace o reacciona en tercera persona. Él presencia todo lo que ocurre. Ageo es mencionado en el libro de Esdras. En el capítulo 5, versos 1 y 2, y en el capítulo 6, verso 12, es nombrado. Y después de ahí no encuentran ninguna otra referencia de Ageo. Así que lo único que sabemos de Ageo es que era profeta de Dios, que estuvo en el año 520 ahí en Jerusalén, cuando el pueblo se había detenido de hacer la obra, que fue usado por Dios, y después de ahí no sabemos nada más. ¿Dónde nació? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su linaje? No sabemos nada de Ageo. Algunos pretenden, por la referencia del capítulo 2, verso 3, que Ageo había nacido en Jerusalén y después fue deportado en alguna de las deportaciones hasta Babilonia y ahora regresa
pero honestamente no hay suficiente apoyo para creer eso. Es más probable que Ageo hubiera nacido en Babilonia, y cuando vino el primer grupo, él venía entre ellos. ¿Verdad? Sabemos también que su tiempo profético duró 4 meses, que eso es lo que dura todo el libro. Y después de ahí no sabemos nada más qué pasó. Pero sí sabemos que tuvo un ejercicio de profecía muy fructífero, porque tal como Dios decía que se hiciera por medio de él, el pueblo obedeció. ¿Verdad? Eso sí sabemos. Pero también sabemos algo interesante del profeta Ageo. Ageo tiene un gran temor ante la palabra del Señor. No solo el capítulo 1, sino el capítulo 2. Vamos al capítulo 1. Vean, vino palabra del Señor, dice el primer versículo. ¿Ok? Dice el segundo versículo, así dice el Señor de los ejércitos. Dice el tercer versículo, vino palabra del Señor por medio del profeta. Verso 5, así dice el Señor. Verso 7, así dice el Señor de los ejércitos. Y termina el verso 8 diciendo, así dice el Señor. Dice el verso 9, declara el Señor de los ejércitos. Dice el verso, ¿qué sigue allí? El verso 12, ¿verdad? La voz del Señor su Dios, palabra del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió todo el pueblo delante del Señor. Dice el verso 13, por mandato del Señor habló al pueblo, el mensajero del Señor. Y otra vez el verso 13, declara el Señor. Verso 14, el Señor despertó a la obra. Bueno, y siguieron, dice, la casa del Señor de los ejércitos. ¿Cuántas referencias? Casi una por versículo. Cada vez que habla Ageo, está diciendo lo que Dios le dijo. O sea que era un profeta que se concentraba en lo que Dios decía y hablaba al pueblo solo lo que Dios decía. Y vamos a ver que las referencias siguen allí en el capítulo 2. Pero Ageo nos muestra tener un gran temor por la palabra de Dios. Y Ageo era un predicador expositivo. Él exponía la palabra de Jehová, la palabra de Dios. Declara el Señor, así dice el Señor, dijo el Señor de los ejércitos. Él se concentra exclusivamente en lo que dice Dios. Y para él es más importante que quede escrito en la mente y el corazón de las personas, no su nombre ni de dónde viene, sino quién es Dios y lo que Dios ha dicho. ¿Me doy a entender? Era un hombre que verdaderamente era manso, humilde, no orgulloso, dependiente de Dios. Y si había algo que decirle al pueblo era lo que Dios le había dicho. Y de ahí él no se movía. Pero también es un hombre muy directo. Él no se anda por las ramas. Ageo es un hombre que tiene que decir lo que tiene que decir y es sumamente práctico. Él les dice, ustedes hicieron esto y esto. Y eso es desobediencia delante de Dios. Y por eso les vino estas cosas. Él no se anda por las ramas, él no te hace una explicación teológica, doctrinal de una serie de temas bíblicos, del pacto de Dios simplemente él se va a la práctica. Dice, ustedes dejaron de trabajar en la casa del Señor y ahora tienen estas consecuencias. Los acusa directamente. En la práctica les dice, ustedes han dejado a su Dios. ¿Por qué? Vea lo que pasa, vea cómo están viviendo. Eso significa que no tienen a Dios en primer lugar. Así que Ageo no hubiera ganado un concurso de popularidad, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Porque él hablaba directo. Él tenía un carácter en donde no se andaba por las ramas, era directo. Diferente a Zacarías, que eran contemporáneos y que también predicó en ese tiempo. Zacarías sí era como más florido, era muy visionario. Cuando comienzas a leer Zacarías ves la visión de un montón de cosas que empiezan a ocurrir y a veces es un poquito difícil bajar esas cosas que él está viendo a la práctica de qué se tratan. Pero en el caso de Ageo, él es un hombre directo, él se va a la práctica, él no se anda por las ramas, él es directo.
Y Él les dice, están actuando de esta y esta y esta, de esta manera. Ok, eso es desobediencia y por eso ha venido esto y esto y esto y esto. Este era Ageo. Y decíamos que además de estas cosas hay unos destinatarios. Bueno, un detalle más que se me había olvidado. El nombre Ageo significa festivo o fiesta. Probablemente eso era porque Ageo seguramente nació un día festivo. Entonces le pusieron fiesta. Pero parece que no era como muy festivo a la hora de predicar, ¿verdad? Era muy directo, era muy duro a la hora de hablar. Pero es curioso, él habla en el año 520, el día primero del mes sexto, que justamente coincide con el 1 de septiembre en el calendario judío, del mes en donde se recogen las cosechas, y el primer día era el primer día para hacer una fiesta judía y todos estaban juntitos. Qué buen día para empezar a predicar, ¿no le parece? Bueno, el profeta se concentró en la palabra de Dios. Ahora los destinatarios, aquí hay un detalle que por favor ténganme paciencia. Verso primero ya nos dijo qué es. Verso 2, ¿quiénes son los destinatarios? Verso 1, perdón. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el día primero del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué. Es decir, esta primera expresión que Dios va a tener por medio del profeta se está dirigiendo específicamente a dos hombres. Uno es Zorobabel y el otro es Josué. Y nos dice quiénes son estas personas. Zorobabel, el nombre Zorobabel significa sembrado en Babilonia. Por eso la terminación Babel, ¿ok? Sembrado en Babilonia, o producto de Babilonia, o cosecha de Babilonia, por lo cual entonces se confirma que probablemente él había nacido en Babilonia. Si lo hubiera sido trasladado para allá, no le hubieran puesto un nombre de esa manera. Ok, y lo llaman gobernador de Judá. Él era el encargado de ser el jefe, él era la autoridad civil que tenía ese pueblo de Judá. Lo habían puesto a él como el gobernador ante el imperio de turno, ¿verdad? Primero Ciro y después vemos que por ahí pasó Darío, ¿verdad? Entonces él era el gobernador del pueblo de Judá que estaba ahí, por supuesto, un gobernador que estaba subyugado al imperio. Entonces este era el gobernador de Judá. Este hombre tenía algo interesante, era descendiente de David. Entonces de alguna manera estaba ejerciendo algún grado de liderazgo que se veía representado en ser el gobernador, pero descendía del rey David. Ok, ahora nos vamos a encontrar con una serie de problemas muy graves con este señor para poder saber quién era. Este señor Zorobabel es llamado aquí, si ustedes lo leyeron, hijo de Salatiel, ¿verdad? Que ahí dice hijo de Salatiel. Y si usted se va a la genealogía de Jesús, se encuentra en Mateo capítulo 1, y yo creo que el verso 2 no es precisamente, pero es el 2, sí. Del 2 en adelante es donde está la genealogía, ¿verdad? De Jesús. Pero si nos vamos ahí a Mateo capítulo 1, en el 12, ok, gracias, ¿ve? Ahí está la referencia y nos dice que él es hijo de ¿quién? De Salatiel, ¿verdad? Dice el verso 12. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel. Ok, es padre de Salatiel. Pero si usted se va a primero de Crónicas, capítulo 3 y verso 19, nos dice que él es hijo ¿de quién? Era hijo de Pedaías. Bueno, ¿era hijo de Salatiel o era hijo de Pedaías? Pero un momentito, vamos un poco más atrás, o un poco más, sigamos buscando referencias. Mire, 2 versículos antes nos dice cuáles son los descendientes de Jeconías. Y Jeconías es un ancestro de Jesús. Ahora, si te vas a Lucas capítulo 3 y verso 27, que también está la genealogía de Jesús, te dice que este hombre, Salatiel, es un hijo de Neri. Entonces, ¿o es hijo de Jeconías o es hijo de Neri?
Ahora sí se nos hizo un gran enredo. Porque por un lado Zorobabel o es hijo de Salatiel o es hijo de Pedaías. Pero por otro lado, ¿es descendiente de Jeconías o es descendiente de Neri? Estamos con problemas ahí un poco difíciles. Bueno, voy a intentar y ténganme, por favor, algo de paciencia, ¿ok? Algo de paciencia. Vamos a intentarlo. Conste que no soy bueno en esto, ya me lo advirtieron en la mañana. Aquí tenemos dos descendientes del rey David. Dos descendientes del rey David. Uno es un descendiente muy conocido, Salomón. Y otro es un descendiente poco conocido, Natán. Son dos descendientes del rey David. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, por supuesto, aquí va a seguir una genealogía y aquí va a seguir otra. En esta de aquí, por aquí, nos encontramos un sujeto que se llama Jeconías. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Por aquí nos vamos a encontrar un sujeto que se llama Neri. Neri. Eso, parecido, nada más que con I latina. ¿Estamos de acuerdo? A Jeconías, Dios le había dicho que aunque él era el que traía la línea genealógica por el cual iba a venir Cristo, él nunca iba a tener un hijo que se sentara en el trono de David. Jeremías 22, verso 30. Él no iba a tener nunca un hijo que se sentara en el trono de David, y ahora tenemos un problema, porque el Señor dijo que el trono de David, de él iba a venir un descendiente que se sentaría en ese trono, y por el hijo que se llamaba Salomón. Pero resulta que llegamos a un Jeconías que por haberse portado desobediente a Dios, Dios le dijo: de ti nunca un hijo tuyo se va a sentar en el trono de David. Y ahora sí, ¿qué hacemos para que venga Cristo como descendiente? Bueno, no nos olvidemos de Neri. Por aquí estaba Neri. ¿Ok? Pasa lo siguiente. Resulta que Jeconías nunca tuvo ningún hijo varón, pero tuvo una hija. Y esa hija sabía que ella tenía que casarse con alguien de la tribu de Judá, que fuera también descendiente del rey David, porque es de la misma casa. Y le gustó muchísimo a Neri, ¿verdad? Entonces ya vamos resolviendo el tema por ahí de entre Jeconías y Neri, ya lo vamos resolviendo. ¿Ok? Hasta ahí está muy bien. Ahora viene Neri. Neri tiene un hijo que se llamó Salatiel. ¿Ok? De los dos. Sí, lo tuvo con la esposa de. Entonces ahora sí nos topamos con Salatiel. Y este Salatiel, como es descendiente también de Jeconías, entonces ahora tiene los derechos para ser rey. Pero este viene por el lado de Natán y de Neri. Pero resulta que le pasa una fatalidad y no tiene hijos. Salatiel se muere y aunque estaba casado, pues no tiene hijos. Entonces había una ley entre los judíos que se llamaba la ley del levirato, que hacía que el hermano tenía que casarse con la viuda para levantarle descendencia a su hermano. Y adivinen cómo se llamaba el hermano de Salatiel. Se llamaba Pedaías. Vea cómo está usted, aquí la cosa seria. Se llamó Pedaías. Y entonces ahora sí, Pedaías tiene un hijo que se llama, por fin, Zorobabel. ¿Ok? Entonces Zorobabel es hijo de Salatiel porque su hermano levantó descendencia de él. Es hijo físicamente o biológicamente de Pedaías, pero también es descendiente de Neri y también a la vez es descendiente de Jeconías. Ahora sí entendimos todos. Qué bueno, ya ahí está. Ahí está un poquito resumido ese tema. Qué dicha que lo logramos entender. Este Zorobabel es cierto que es hijo de Salatiel,
porque su hermano le levantó descendencia. Es cierto que es hijo de Pedaías, porque, bueno, realmente ese fue el hermano que fue su papá, pero también era hijo de Neri, porque en la Biblia a veces hijo quiere decir el nieto o el descendiente, de Neri, y también a la vez era descendiente de Jeconías, porque su mamá, pues la hija de Jeconías, se había casado con Neri. Eso, ahí está para que entiendan toda una serie de versículos, pero así fue como ocurrió, y la Biblia no tiene ningún error, somos nosotros los que tenemos que aprender a estudiarlo, ¿verdad? Al fin, ese fue Zorobabel. David tuvo 2 hijos, Natán, de Natán viene Neri, y después de ahí viene Salatiel y Pedaías. Pero por el otro lado está Salomón. Jeconías no podía tener hijo varón que se sentara en el trono, entonces se casó su hija con Neri para que entonces pudieran tener a Salatiel, que si bien no tuvo hijos, Pedaías levantó descendencia de él. Así que no hay contradicción en las Sagradas Escrituras. Por eso las referencias que ustedes ven acá atrás acerca de 1 de Crónicas 3:19, 1 de Crónicas 3:17, Lucas 3:27, Mateo 1:12 y todas estas referencias se están dirigiendo al mismo Zorobabel. Al final de cuentas era hijo de David o descendiente de David, ¿ok? Que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, como él era el descendiente de David, vea cómo Dios hace las cosas, que un rey pagano que se lo había llevado lo pone como gobernador de Judá, para que se siga la línea y no se pierda lo que Dios había dicho alguna vez, que un descendiente de Abraham iba a ser bendición para todas las naciones de la tierra. Hasta ahí estamos muy bien. A ese se le están dirigiendo esta carta. No me digan que lo repita porque está difícil. El otro es Josué. Con Josué es un poquito menos complejo el asunto, porque Josué era hijo de Josadac, y Josadac era el sumo sacerdote cuando fue deportado a Babilonia. Nos dice 1 de Crónicas capítulo 6 verso 15. Josadac, sumo sacerdote en su tiempo, fue deportado a Babilonia, tuvo su hijo que fue Josué, y ahora que Josué regresa, Josué es el sumo sacerdote. 2 líderes, el líder civil y el líder religioso, son los máximos responsables del pueblo. Por eso es que la primera de las palabras de Jehová se dirigen ¿a quién? A la cabeza, como sucedió con Adán y Eva, ¿se acuerdan? A la cabeza. Dios mismo respeta los patrones de autoridad y de jerarquía que Él ha puesto, Él mismo los respeta y primero se dirige a la cabeza, a las autoridades. En este caso la autoridad civil y la autoridad religiosa, que son ellos dos. Por eso es que ahí va primero. Y después el remanente del pueblo son los que regresaron en el 538. ¿Verdad? Lo vemos en el verso 12, me parece. Sí, que el remanente del pueblo obedeció la voz. Dios le habló a estos 2 líderes, por supuesto, estos 2 líderes le hablaron a toda la nación y le dijeron: aquí las cosas tienen que cambiar. De ahora en adelante, la autoridad civil dice: de ahora en adelante nos vamos a dedicar a la construcción del templo, y dice la autoridad religiosa: de ahora en adelante nos vamos a dedicar a la construcción del templo. Entonces el gobierno lo ordena de esa manera, el gobierno de ahí de Judá, y todos a dedicarse a lo que el Señor ha dicho. Todo el pueblo obedece, pero Dios siempre habla primero a la cabeza, a la autoridad. No olvidemos eso. Bueno, pasamos. ¿Qué nos vamos a encontrar en el capítulo primero? ¿Qué nos vamos a encontrar en el libro completo? El capítulo primero, el Señor va a hablarle al pueblo acerca del tema de sus prioridades. Ellos tienen un gran problema, y el problema es prioridades. Y nosotros tenemos exactamente el mismo problema. ¿Sabía que muchos de nuestros problemas se arreglan cuando nuestras prioridades están en orden? A veces por violentar las prioridades, el orden de prioridades, nosotros nos metemos en conflictos, pero cuando las cosas están en el orden debido, se arreglan solitas. Bueno, se lo voy a poner en términos más bíblicos. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás es añadido. ¿Me entiende? Primero Dios, y luego todo se ordena
de acuerdo a ese orden, Dios primero, Dios gobernando, Dios ordena, Dios en su voluntad, Él es la autoridad, Él es el que sabe lo que está haciendo, Él es el que tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces nosotros nos ajustamos a Él y todo se acomoda. Pero es que yo quiero algo que a Dios no le agrada. Recuerde, el orden, la prioridad primero, lo que le agrada a Dios. Y ahí las cosas se ajustan. Generalmente todo se ordena. Uno como papá, cuando los hijos le vienen a pedir algo, antes de decidir primero, ok, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que le da a Él la gloria? Tal cosa le da gloria, ya prácticamente usted tiene la respuesta para sus hijos. Todo se arregla cuando Dios es primero. Al punto que Jesús nos dice, si de algo tienen que ocuparse es de buscar primeramente eso. Y de lo otro no dice, y después preocúpense de, no, busquen primero el reino de Dios y su justicia, lo demás se añade, lo demás se arregla. Ocúpense específicamente de eso. En el capítulo 2 y los versos del 1 al 9 vamos a tener la segunda de las profecías. Aquí lo que hay es ánimo y esperanza que Dios le da al pueblo. Veremos por qué ellos necesitaban ánimo cuando ya estaban construyendo. Tercero, hay un punto sumamente importante. La santidad. La santidad conviene en la casa del Señor. Sin santidad nadie verá a Dios. Sean santos porque yo soy santo. Dios está insistiendo en santidad. Nosotros hemos estado viendo los pecados que son respetables, que no son para nada respetables, para que quitemos eso de ahí, porque ahora Dios nos está llamando a la santidad. Y esto es primario, esto es básico, esto es fundamental. Bueno, hay un llamado a la santidad y finalmente hay una promesa de un reino eterno cuando se cierra el libro. Esas son las 4 profecías, las 4 partes en que se divide estos 2 capítulos. Muy bien. El asunto de las prioridades. Capítulo primero, vamos a estudiar, y ya la hermana atendía muy bien de cómo es que tenemos problemas aquí. En los primeros 6 versículos se nos narra que el pueblo tenía las prioridades incorrectas. Y por eso estaba pasando lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, ahí los versos del 9 al 11 nos dice qué era lo que estaba pasando por tener las prioridades incorrectas. Pero después en los versos 7 y 8 nos dice, ahora sí, cuáles son esas prioridades que son correctas delante de Dios. Y después en los versos del 12 al 15 nos dice cuál es la consecuencia de que tengamos las prioridades de manera correcta. Cuando Dios creó a Adán, ¿se acuerdan cuando Dios creó a Adán? No tenía que preocuparse por otra cosa más que mantener la comunión con Dios, ¿no es cierto? Ahí estaba en el huerto, ahí estaba solito, y Dios le dijo, tienes que poner el nombre a los animales. Bueno, ahí está la taxidermia, ¿verdad? Él se dedica a eso y dice que el Señor se paseaba en medio del huerto y ahí andaba con Adán sin ningún problema. ¿Cuál era la única prioridad? De comunicarse bien con Dios, tener una comunión excelente con Dios, obedecer a Dios cuando le dijo que sembrara el huerto, que lo cuidara y que le pusiera nombre a los animales. Él estaba plácido, sin ninguna problemática, no había ningún problema porque todo estaba en orden. Primero Dios, y vamos a hacer la voluntad de Dios, y lo demás Él lo va acomodando. Sabía que Adán tenía que trabajar, pero la tierra no era mezquina, le daba todo lo que él necesitaba para comer. Pero después de la caída, Adán va a tener que trabajar y ahora la tierra ya va a ser mezquina. No le va a dar lo que él necesita. Y Adán tendrá que esforzarse más, hasta con el sudor de su frente para poder comer algo. Pero antes no era así. Cuando las prioridades están en orden, todo lo demás está en orden. Incluso cuando ya tiene a Eva, está contento, está feliz. El primer canto, la primera poesía que encontramos en las Sagradas Escrituras está dada precisamente por Adán. He aquí hueso de mis huesos y carne de mi carne. Varona será llamada. Él estaba contento, feliz. Había alguien como él que podía glorificar a Dios, que podía estar en conjunto con él, honrando y glorificando a Dios y haciendo la obra juntos. Cuando Dios es primero, todo está en orden. Todo está claro. No tenemos que discutir. Pero cuando no, entonces entramos en problemas.
Esa va a ser la división en la que nos vamos a empezar a ocupar a partir de ahora. Vamos a los versos 1 al 6. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Oh, qué interesante. Los nombres que Dios usa transmiten algo para el momento particular. Dios no se llama a sí mismo de la misma manera en todo momento. Dios va cambiando sus nombres, ¿han visto? A veces se llama de esta manera, a veces se llama de esta otra manera. Aquí decidió llamarse el Señor de los ejércitos. Para un judío, el Señor de los ejércitos lo que implicaba era el Señor que tenía a su disposición todas las cosas creadas para usarlas conforme a su propósito. Los cielos, la tierra, las plantas, los animales, los seres humanos. Él es el supremo dominador, orquestador de todos los ejércitos que existen. No solo entienda el concepto ejército como un grupo de batalla, sino como todo lo que existe, como todo lo creado. Ejército del cielo, ejército de la tierra, ejército del agua, ejército de todo le pertenece al Señor. Es decir, Dios se está presentando como el supremo, como el que tiene el dominio y el control absoluto de todo lo que ocurre en el cielo y en la tierra. Y lo que están pasando como consecuencia es porque Dios así lo ha determinado. El Señor de los ejércitos. Eso tiene que despertar temor y miedo porque Él tiene a su disposición todo para cumplir su soberana voluntad. Y si Dios se enoja y si Dios se aira, usa todo lo que Él tiene para ejecutar su ira. Si Dios se agrada, Dios usa todo lo que tiene para bendecir. Así que aquí hay temor. Esto es lo que tiene que inspirar. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice. Uy, amados hermanos, estos son el pueblo de Dios, ¿verdad que sí? El pueblo de Dios son ellos, el Israel de Dios, los que Él adoptó, los suyos. ¿Y cuántas veces leemos en el Pentateuco y cuántas veces leemos en los demás libros mi pueblo? ¿No es cierto? Mi pueblo, mi amado pueblo. Pero fíjese aquí cómo lo trata. No le dice mi amado pueblo, este pueblo, así como, ¿entienden el reproche que hay ahí? No esa cercanía y comunión de mi pueblo, sino este pueblo que me ha dejado rebelde, este pueblo que no quiere nada conmigo. Este pueblo, dice el Señor. Este pueblo dice, o sea, lo que el Señor está transmitiéndonos acá es lo que el pueblo ya decía y se lo está reclamando a los líderes. Ellos han infundido este entendimiento dentro del pueblo y ahora el pueblo se la cree. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Esta era la conciencia del pueblo. Esto era la convicción del pueblo. Esto es lo que el pueblo creía, que en las prioridades de lo que hay que hacer, construir la casa de Dios no está entre las primeras cosas que hay que hacer. No ha llegado el tiempo. Como que estuviéramos en la Asamblea Legislativa. Ese proyecto de ley está muy abajo, no vamos a ver ese. Primero veamos los que están arriba. Esta gente decía, no, de construir la casa de Dios, este no es el tiempo. Esto no tiene razón de ser. Todavía. Concedámosle que no era que se habían olvidado que tenían una tarea que hacer, pero ellos decían, ahora no. Ese pecado de dejar las cosas de Dios para después. Primero me voy a ocupar en lo mío. Voy a poner como prioridad lo que yo creo, mis planes. Y lo que Dios me ha dicho, eso vamos a dejarlo para después. Procrastinando. Aunque creo que es con R. Procras. Pero bueno, siempre he tenido ese pleito.
Dejar las cosas de Dios para después, porque primero es lo mío. Mira, hermanito, hermanita, usted puede servir en la iglesia en esto y esto y lo otro. Ay, hermanito, es que yo estoy tan ocupado. Es que primero tengo que hacer un trabajo. Es que estoy ahora estudiando. Pero es que ahora me siento tan mal. Espera a que me sienta bien. Y pasan los días, y pasan los Ramírez, y pasan los Rodríguez, no, y pasan los meses, los años, y nunca se sintió bien, y nunca terminó su trabajo, y nunca terminó sus estudios, y nunca terminó nada, pareciera, porque nunca se dedicó a las cosas del Señor. Todo lo fue dejando para después. Como aquel que se acercó al Señor y le dijo: Señor, yo te voy a seguir, pero deja que primero entierre a mi padre y luego te voy a seguir. Ese deja que primero entierre a mi padre no es que el padre estaba enfermo y se había muerto y tenía que ir corriendo al sepelio. No. Lo que él estaba dando a entender es: espera a que mi papá se muera y después yo te voy a seguir. No somos así. Le pregunto, no somos así. Sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero primero voy a dedicarme a otras cosas. Primero hay otro plan en mi vida. Primero vamos a hacer otras cosas. Y después, entonces, si nos queda un tiempo, si nos queda dinero, si nos queda fuerza, entonces vamos a hacer lo que a Dios le agrada, lo que Él ha dicho que tenemos que hacer. Acabamos de pasar por todo un título que tenía que ver con la denuncia de los pecados que a Dios no le agradan en nuestra vida. Yo sé que usted fue señalado en más de uno como yo. ¿Estamos de verdad ocupados en sacar eso de nosotros o lo dejamos para después? Por ahora me voy a dedicar a ver cómo me organizo yo en mi vida. Voy a dedicarme primero a ver en qué momento ya me sienta bien para, ¿verdad? Primero, cómo termino mis planes y mis proyectos y después entonces ya me dedicaré a las cosas de Dios. Mire, ese pensamiento los hizo detenerse por 16 años de hacer la construcción. Ahora, el pueblo dice: es que no ha llegado el tiempo de construir la casa de Dios. A ver, había una profecía de de Jeremías, que decía que ellos iban a estar 70 años y después iban a regresar a construir el templo. Había una orden de Ciro, segundo de Crónicas, capítulo 36, últimos 2 versículos. Había una orden de Ciro que les había dicho: regresen y levanten el templo. Habían salido de Babilonia, habían atravesado el desierto, los 50,000, y habían comenzado a construir con los materiales que el imperio les había dado. Porque el imperio les dijo: lo que ocupen de madera, lo que ocupen de piedra, lo que ocupen de lo que sea necesario. Incluso les dieron animalitos para los sacrificios que tenían que presentar en ese templo a Dios. Todo estaba dispuesto. Vamos a ver, era difícil pensar que no era el tiempo, ¿verdad? Era difícil pensar que no era el tiempo. Pero seamos un poquito más cercanos a ese pueblo. No lo juzguemos tanto. Cuando ellos comienzan a trabajar, nos dice Esdras en los primeros 3 capítulos, ellos comienzan a trabajar con mucho gozo y mucha alegría, porque han regresado. Ya no vamos a cometer el error de la vez pasada, de haber dejado a Dios. Esta vez nos vamos a acercar a Dios, entonces necesitamos un lugar que nos represente la presencia de Dios. ¿Y cuál es ese lugar? El templo. Para el judío el templo implicaba aquel lugar donde yo tengo el encuentro con Dios. Ahí le entrego los sacrificios, ahí le entrego los animalitos para adoración a su nombre. Ahí el olor fragante sube delante de la presencia de Dios para que Él se sienta agradado. Y así yo puedo ofrecer los animalitos y así yo puedo ser perdonado del pecado y tener esa comunión plena con Dios. Recuerde que cuando ese templo se levantó por primera vez con Salomón, la gloria chequiná de Jehová descendió al punto que se dice, los sacerdotes no se podían enderezar porque era tal el peso de la gloria de Dios. Pero ahora no estaba. No estaba el arca, no estaba el lavacro, no había nada de eso. Tenían que comenzar de cero. Pero qué aliento, el Señor nos permite comenzar de cero otra vez para tener comunión con Él. Y eso embargó la vida de ellos. Y se dedicaron.
Cuando llegaron, ninguno se puso a pensar, ¿y dónde vamos a pasar la noche? No, vamos a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Empecemos. Y comenzaron a establecer los cimientos del templo y a levantar el altar. ¿Por qué era primero el altar antes que las paredes y antes que todo? Primero el altar, porque hay que ofrecer sacrificios por el perdón de nuestros pecados. Somos pecadores, necesitamos la comunión con Dios, necesitamos estar en comunión con Él. Para eso hay que quitar el pecado del medio. Y la forma en que en aquel pacto había que hacer era sacrificando animalitos. Ellos estaban contentos. Pero nos narra Esdras que pasó un fenómeno interesante. Comenzó la oposición de los pueblos de alrededor. Para comenzar, los samaritanos comenzaron primero a decirles, mire, trabajamos con ustedes. Y les dijeron, no, nuestro Dios nos ha mandado, ¿de a qué convicción? A hacer el templo nosotros. Ahora aquí no ha llegado el tiempo. 16 años después, ¿de dónde? ¿Eran acaso otras personas? Eran las mismas personas que habían sido avivadas porque Dios puso el Espíritu en ellos para regresar y comenzar a construir. Pero aquí los tenemos 16 años después. ¿De dónde está ese avivamiento? Es más, se dice que la construcción duró solo 2 años. A los 2 años comenzaron las oposiciones, comenzaron los enemigos a decir que ellos estaban siendo enemigos del imperio, a amenazarles de una y otra manera, y comenzaron a presionarlos, y comenzaron a mandarles mensajes, y comenzó todo eso, y ellos comenzaron a sentir la presión de estar haciendo lo que Dios le agrada, pero las presiones son muchas, y dijeron, bueno, seguramente es que todavía no ha llegado el tiempo de construir la casa del Señor. A ver, no te pasa a ti lo mismo y no me pasa a mí lo mismo. Sabemos lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Y a veces hasta comenzamos a hacerlo, pero entonces comienzan los obstáculos, comienzan los problemas, comienzan las dificultades, comienzan las oposiciones, comienzan todas las cosas y usted poco a poco comienza a sentirse que va decayendo el ánimo, la fuerza, hasta que dejó de hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y llega a esta conclusión. Es que seguro todavía no es la voluntad de Dios para hacerlo. Solo porque hay presiones, solo porque hay gente que está en contra, el mundo, la economía, el gobierno, tantas otras cosas. ¿Sí? Claro. Eran millones. Correcto. Y dejamos las cosas de Dios. Y vea qué interesante. Este pueblo, digamos que podríamos decir, es que se sintieron atemorizados, ¿verdad? Porque el enemigo, porque los estaban presionando, porque los estaban difamando. Ustedes lo que quieren es levantarse para irse en contra del imperio. Ellos sabían que eso no era. Ellos sabían que venían a construir el altar de adoración a Dios, el templo como Dios les había ordenado. Pero empezaron a ceder a las presiones, empezaron a ceder a los obstáculos, empezaron a ceder. A veces no te pasa que tú también comienzas a ceder solo porque lo que hay que hacer de pronto es dificultoso, de pronto hay oposición, de pronto. Entonces mejor como que cedamos a esas cosas y se va el ímpetu, se va el ánimo, se va la fuerza para hacer lo que tenemos que hacer. Solo porque alguien se opuso, solo porque de pronto la economía decayó, solo porque de pronto el gobierno de turno no lo permite, solo porque tantas cosas que podemos poner ahí. Por supuesto que hacer la obra de Dios siempre va a ser con oposición, no se ha hecho nunca de ninguna otra manera, siempre es con oposición, siempre. Por la oposición, Cristo Jesús fue entregado en la cruz de Calvario. Por la oposición, cada uno de los 12 apóstoles fueron asesinados, excepto parece Juan. Y así toda la vida, la obra de Dios ha sido hecha en medio de la oposición, siempre. ¿Cómo se va a mostrar el poder de Dios actuando en la vida de las personas si no es porque hay oposición? En el mundo tendréis aflicción,
Pero confíen, yo ya lo vencí. Todo aquel que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Yo sé que tú quieres ser santo, sé que quieres ser piadoso. Recuerda, todo el que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución. No le va a ir bien. Amado, ser creyente es ir contra la corriente, es ir contra el gobierno, es ir contra la economía, es ir contra la educación, es ir contra todas las cosas. Nunca ha sido distinto. El problema es que ellos se habían dejado vencer y se habían sentido más cómodos. Es que todavía no es el tiempo. ¿Sabe? Ellos tenían que ir a conseguir madera, a conseguir piedra. No había ahí. Ellos tenían que esforzarse y a veces luchar. Nos dice Esdras que a veces tenían que luchar con una espada en una mano y con el martillo en la otra, porque en cualquier momento los enemigos se venían. Ustedes dicen, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces, como ustedes dicen eso, entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten sus casas artesonadas mientras la casa de Jehová está desolada? Señor, es que no podemos hacer tu templo porque resulta que los enemigos están detrás de nosotros. Ajá. Pero qué raro, sí hicieron las casas de ustedes. Ahora qué fácil, ahí sí se saltan los obstáculos. Cuando es algo suyo, pero cuando es algo de Dios, prefiere pensar que ese no es el tiempo. Pero para usted no tuvo ningún problema que los enemigos estuvieran ahí. Señor, es que la economía está muy escasa. Sí, pero sus casas están artesonadas. Sus casas están bien terminaditas. No les falta nada. Aunque la economía está por el suelo. Pero ¿no le parece curioso? La casa del Señor en ruinas y desolada, y las casas de ustedes bien bonitas. ¿Sabe? Las casas se hacían en aquel tiempo en la piedra, o bien se traía piedras y se iban colocando. Por supuesto, usted entra a una casa hecha de piedras y de pronto no se ve tan linda. Entonces iban y agarraban madera y la madera la iban colocando, sobre todo en los dinteles, iban colocando trozos de madera, una suerte de arte alrededor. Y así lo habían logrado. Significaba ir a cortar árboles, significaba ir a cerrar, todo pegadito. Y traer las tablas y la madera y colocarlas de una manera que se viera bien bonita en las casas. Pero como que las dificultades que habían para cumplir sus propios deseos, ahí sí no tenían ningún problema, se saltaban las dificultades, ahí sí eran animados, ahí sí eran valientes, ahí sí no les importaba si la situación económica estaba difícil, si el gobierno era en contra, si los enemigos estaban, si todas las presiones del mundo estaban, no había ningún problema, las sobrepasaban y cumplían con hacer sus propias casas, cumplir sus propios propósitos. Al tiempo que decían, no, es que hay muchas cosas que nos impiden terminar la casa del Señor. Oiga, para la casa del Señor había un edicto real. Decía, hágase. Hay una voz de Dios que decía, hágase. Para las casas de ellos no había ningún edicto real. No había ninguna voz de Dios. No había nada. Y aquellos recursos que el imperio había dado para que ellos fueran a construir las casas, habían agarrado esos recursos y habían construido sus propias casas en vez de la casa del Señor. Y aquellos animalitos que eran para el sacrificio, hace tiempo que no se hacían sacrificios ahí en ese altar en ruinas. ¿Dónde estaban esos animalitos de las ofrendas? Venga acá, sumo sacerdote, usted, ¿qué es lo que está sacerdotizando? Usted ni trabajo tiene, no hay nadie va al templo, nadie ofrece los animalitos, ¿para qué sirve usted? ¿Se da cuenta? Este señor Ageo tiene un carácter increíble. Pero el señor de Ageo todavía tiene un carácter más serio.
porque les está entrando desde la primera mención de una vez al problema que se está haciendo. ¿Cómo es que no hay tiempo para la casa del Señor, pero las casas de ustedes sí están artesonadas, pero la casa mía está desolada? Ahora pues, así dice el Señor. ¿Cuál Señor? Al que hay que temerle, porque hemos desobedecido, porque no estamos en comunión con Él, porque sabiendo lo que tenemos que hacer, nos dedicamos a hacer lo que nosotros queremos. Lo ponemos a Él de último en las prioridades. No lo habían dejado del todo, pero sí decían, no, lo que concierne a la obra de Dios, eso todavía no ha llegado el tiempo, ni siquiera está en la lista de las prioridades, pero allá lo vamos a tomar algún día. Así dice el Señor de los ejércitos, al que tiene a su disposición toda la creación: consideren bien sus caminos. Y esto es algo que nosotros hemos perdido el ejercicio de hacer, meditar bien en nuestros caminos. El original dice: pongan su corazón en los caminos y vean cuál es el resultado. O sea, dejar a Dios como prioridad y ocuparse solo en las casas de ustedes, ¿qué les ha resultado? ¿Qué les ha traído? ¿De verdad les ha satisfecho la vida? ¿De verdad les trae gozo y alegría y pueden dormir tranquilos, en paz? ¿De verdad han logrado algo con dejar a Dios de lado y haber obtenido sus casas preciosas? ¿De verdad funciona de algo? Mire cómo les ha ido, dice el Señor, por aquello que se les olvide. ¿Cuál ha sido el resultado de su caminar? Siembran mucho. Es que como estaban dedicados a ellos, se dedicaban a sembrar no las 8 horas, tal vez 10 o tal vez 12. Y no solo sembraban un campo, sembraban 2 o 3 o 5. Siembran mucho, se esfuerzan muchísimo en sembrar. Se dedican exclusivamente a eso porque ni siquiera al templo van. ¿Acaso no hay personas por aquí que les gusta ese tipo de ritmo, verdad? Vamos a trabajar lunes y martes y miércoles y jueves y viernes y sábado y domingo, y el domingo vamos a trabajar también 8 o 10 horas y siembran mucho, pero recogen muy poco. O sea, en proporción a todo el esfuerzo que hacen por sembrar, sí recogen, pero es poco. Comen, es cierto, no se han muerto de hambre, pero no hay suficiente para que les sacie, quedan con hambre, no se sienten satisfechos, es poquito lo que hay. Beben, sí, pero no hay suficiente para que se embriaguen, para que sientan que es más de lo que sacia, no. ¿Se visten? Sí, pero nadie se calienta, son harapos lo que andan. No les da para calentarse. ¿Por qué? Porque resulta que los hilos de donde proviene las telas son hilos de mala calidad. Yo hago que la tierra no produzca hilos de buena calidad. Y aún los animalitos, ahí nos dirá más adelante que los animalitos tampoco, por aquello de lo que usen son pieles, no les sirve para calentarse. Este es el resultado, amados hermanos. El que recibe salario lo recibe en una bolsa rota. Vea qué le parece. Esto es tener las prioridades de manera incorrecta. Esto es tener las prioridades del mundo, ¿no es cierto? ¿A qué se dedica el mundo? A sus casas, a su ropa, a su comida, a su embriaguez, a esas cosas se dedica el mundo. Pero vengámonos para acá. Jesús dice: el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas y Él las provee. Ustedes no tienen que correr detrás de ellas. Su prioridad es el reino de Dios. Su prioridad es la adoración a Dios. Su prioridad es la comunión con Dios.
Porque vea lo que les está pasando. Producto de estas cosas, mire cómo les está yendo. Consideren bien sus caminos. Ahora yo le quiero preguntar, y debo preguntarme yo, ¿no debo yo también considerar mis caminos? ¿No debe usted también considerar sus caminos? El resultado que usted ha obtenido hasta hoy, ¿es porque tiene a Dios en primer lugar o es porque se tiene a usted y sus deseos en primer lugar? Es que hasta que yo, entonces después voy a hacer lo que Dios diga. Primero yo, ¿verdad? Hasta que yo termine mi carrera. Hasta que yo termine mis horas de trabajo. Hasta que yo me sienta bien, porque ahora me siento mal. Hasta que yo me sienta sano, porque ahora no me siento sano. Hasta que, en fin, ahí lo vamos dejando. Y lo vamos dejando. Y lo vamos dejando. Y lo vamos dejando. Y entonces Dios dice, ok, vean el resultado que han obtenido. Se han querido dedicar a hacer sus casas, pero no les sienta. Se han dedicado a trabajar, pero no cosechan. Se han dedicado a vestirse, pero no se calientan. Aún reciben salario, pero está tan alta la inflación que el salario no alcanza para nada. Digo, cualquier semejanza a la situación actual no es ninguna casualidad. La inflación estaba tan alta que nos dice Esdras que algunos terminaban vendiéndose a otros como esclavos porque ya no les alcanzaba para comer. Vendiéndose hermanos a hermanos como esclavos para poder comer, como hacían los impíos, no como hace el pueblo de Dios. Se vendían unos a otros como esclavos. ¿Y qué es lo que primero que tiene que venir Nehemías después a eliminar? La usura. ¿Cómo es que se cobran intereses entre ustedes? Al punto que ya no pueden pagar unos a otros y se terminan vendiendo como esclavos. Eso era en Egipto, pero aquí no. Eso era en Babilonia, pero aquí no. Y ese es el reclamo que hace. Prioridades incorrectas. Se habían dedicado a lo suyo y no encontraron satisfacción alguna. No se sacian, no se calientan, no les aprovecha para nada su salario, no sirve para nada. Quiero que se quede con esta reflexión. ¿Cómo están sus prioridades? ¿Son correctas o son incorrectas? Mire, ahí está el resultado. En los versos del 9 al 11 está el resultado de tener las prioridades de manera incorrecta. Vaya y lo lee en su casa. Pero después lea cuando uno tiene las prioridades correctas en los versos 7 y 8 y cuál es el resultado de ser obediente a Dios y ponerlo a Él en primer lugar. Vamos a terminar ahí. Señor, tú eres bueno, bueno en gran manera con nosotros. Y tu palabra tan actual, Señor, porque aunque fue escrita hace mucho tiempo y en otro contexto, nosotros no somos lejanos a este contexto. Igual, Señor, nosotros también tenemos imperios impíos sobre nosotros. Nosotros también tenemos situaciones difíciles en la economía y otras tantas. Y también nos vemos a veces en esta tentación de no obedecer de forma inmediata, sino ir dejando para después lo que ya tú dijiste que es tiempo que hagamos. Por favor, perdónanos, porque nos hemos dedicado a cumplir nuestros propios deseos antes que buscar el reino de Dios y su justicia. Gracias por llamarnos la atención, pero Señor, queremos responder realmente. El deseo del corazón es no seguir ese camino, sino considerar el camino y darnos cuenta que el resultado que hemos obtenido hasta hoy no es un resultado para nada, ni siquiera satisfactorio. Por favor, lo único que satisface el alma, Señor, eres tú y la comunión contigo. Ayúdanos a ocuparnos de eso primero y después a forzar nuestros brazos para trabajar en la obra del reino. Que seamos conocidos porque nunca buscamos cosas propias, sino porque siempre buscábamos cómo el reino de Dios fuese extendido. Por favor, quita de nosotros tanta mundanalidad, quita de nosotros tanto orgullo, egoísmo, y por favor, tráenos a la obediencia, a la comunión,
a la verdadera adoración, y así ver cómo tú corriges nuestros caminos. Esto te lo pedimos a la vez que rogamos que sigas con nosotros en esta mañana. En Cristo oramos. Amén.